Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Soy Luis Adame y como cada lunes me acompaña en Vivir con Sentido Luis Felipe Díaz Barriga con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los lunes, ya estamos aquí en este programa de... ¿Por qué se pone nervioso, Pues es que el tema. Sí, ¿verdad? Eso a todos nos llega, A todos, sí. Ojalá. Bueno, ya como quien dices, me rindo, ¿no? No, pero es que hay que también dar gracias por llegar también a ese tema, ¿no? Ahora que si quieres así como que ampliarlo de llegar, pues me imagino que te referías a llegar con mucha calidad de vida. Con mucha. Sino para que llegas. Claro que sí. Pues fíjate que el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, como dijo Luis Felipe, vamos a hablar de la vejez. Abróchense los cinturones. Esto va a agarrar vuelo. Y nos va a acompañar Dharmashari Upekshamati. Siempre que digo Dharmashari Upekshamati le gana la risa. Es que lo dices como... Lo expresas como algo, no sé, como más coqueto, como que es un nombre de luchador de lucha libre. Es un nombre de ordenación en una tradición budista. Bueno, cuando uno presenta a alguien así, dice uno, ¿no? Y ahora con ustedes, ¿no? Bueno, Dharmashari Upekshamati, así. Sí. Bueno, también te puedo decir... ¿José? No te atrevas. Oye, mi querido Luis Felipe, ¿qué te parece si platicamos algo de Upekshamati? Claro que sí, Dharmashari Upekshamati. ¿Lo dije bien? Upekshamati, sí. Upekshamati, bien, perfecto. ¿Qué quiere decir? Mente ecuánime. Él es fundador de los centros budistas de la Ciudad de México, director de la edición del Centro Budista de la Ciudad de México y del sitio web budismo.com. Imparte diferentes cursos y dirige diferentes retiros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, encantado. Siempre que vienes es un placer. A ver, Upekshamati. Ya la gente aquí ya te reclama, Ya. ¿Cuándo viene nuevamente? ¿Cuándo viene nuevamente? Lo que nunca se imaginaron que fueras a venir con este tema. Sí. Te quiero decir por qué elegí, no tanto elegí, sino por qué sugerí este tema. Más que nada es porque, a lo largo del budismo, de la materia que imparto y la gente que viene, se comenta mucho con respecto a prepararse para la muerte. Ajá. Pero una de las cosas que a veces no se comenta tanto, y no solo el budismo, sino la tanatología, muchas formas de terapia, incluso un sentido común, digamos, filosófico o un sentido común humano, apunta a prepararte para la muerte. Pero muchas veces se nos olvida que también hay que prepararnos para la vejez. Claro. La vejez es uno de los, digamos, estadios de la vida en el cual podemos padecer más y el cual nos puede confrontar con más limitantes. Entonces, la preparación en este sentido implica un entrenamiento propiamente de aceptar lo que va a venir por lo que es lo más natural, y por el otro lado, en ese entrenarte a lo que va a venir, no generar una resistencia cuando acontece. Hay que entregarse. Y ni tampoco una aversión de lo que está pasando, que si no se entrena uno en estos dos, puede hacer el proceso de vejez, el proceso de deterioro, el proceso de dependencia que posiblemente vamos a tener a la ayuda de otras personas, más intolerable y más doloroso de lo que realmente es. Fíjate que es un proceso natural de uso, es inevitable. Sí. Entonces, si se quieren resistir o si se quieren, etcétera, pues de nada va a servir. Pues mira, la primera cuestión que yo estaba platicando con Luis que podríamos abordar es esencialmente qué es la vejez, porque es la palabra. Sí, creo que tiene mucho que ver con la mente, ¿no? Ok, ¿en qué sentido? Pues de si la mente envejece o no. ¿Y cómo entenderías la mente? ¿Como tu actitud Aquí general? el que pregunta soy yo. Ah, perdón. Okay. Nada más quiero quedar claro qué es lo que entiendes por mente. Pues no sé, mira, te construyes una serie de ideas, de incertidumbres, de qué vendrá, de qué voy a hacer, me quedo solo, pierdo el trabajo. Y esos sentimientos inclusive... pues también te llegan al cuerpo. Claro, pero no dirías que todo lo que entendemos por vejez tiene que ver únicamente con la mente, ¿verdad?
Pues bueno, depende de cómo te alimentes, depende de cómo te cuides corporalmente. Porque propiamente lo que se llama vejez, hay un término chistoso en inglés que se llama senescence, que se puede traducir como senescencia, que es el proceso de daño que adquieren los sistemas, los genes, las células, los órganos, los procesos biológicos que están en tu cuerpo y que no pueden ya repararse. Y que a ese proceso es lo que se le otorga el nombre vejez. Es decir, la incapacidad de tu cuerpo de autocomponerse, sustentarse a sí mismo y el deterioro natural que viene. Ya todo les cuesta más trabajo. Sí. Entonces ahí lo que quiero decir es que hay una realidad física, biológica, que además no puedes de la evitar. mental. Exacto. Y que por más actitud que tengas, no vas a poderla evitar. Pero esa realidad finalmente es la que nos lleva como punto de partida qué hacer para eso, ¿no? Claro. O sea, entender esta parte es fundamental. Y la parte que decías, Luis, yo creo que de esta cuestión de la mental, que también estábamos comentando un poquito, es ya los significados que yo le empiezo a dar a esta realidad de la que estamos hablando. O las consecuencias o las formaciones que ha sucedido a lo largo de mi vida en base a esto, ¿no? Sí. O sea, es inevitable, efectivamente, que sucede algo en el cuerpo a nivel biológico a través de los años. Y que no nada más es de tener una actitud positiva, optimista hacia ella, sino tienes que llegar a una actitud realista a lo que es la parte física y de tu propio cuerpo. ¿Se acepta ser viejo? ¿Es fácil aceptar ser viejo? En un sentido social, ¿quieres decir? Un sentido personal, así de... Pues yo creo que en los dos. Ok. Pues no sé, tú dinos. Bueno, pues es que yo el otro día platicando con un gran amigo que aprecio muchísimo, estábamos comentando, por ejemplo, de los viejitos atorados. Ellos no aceptan la vejez. Están atorados y se van al antro. Bueno, me puso un ejemplo, aquel amigo, de los que manejan motocicletas. ¿Qué marca tú? Harley Davidson. Sí. ¿Tú cómo los ves a ellos? Híjole, pues no quisiera ofender a ninguna persona que tenga una Harley y que tenga más Ya de con eso dijiste todo. 60 años, pero sí hay algo extraño cuando hay ciertas personas de cierta edad, sobre todo pasando los 60 años, que todavía siguen comportándose como adolescentes, ¿no? Ajá. Siguen con ropa de adolescentes y con muchachas adolescentes incluso, y que para complementar o incluso suplementar esa carencia de edad, potencia podrías decir, compran un objeto incluso muy caro, como además una muy caro, motocicleta bueno, Harley Davidson, y una chamarrita, y usualmente con una colita atrás. Ándale, Sí, y un casco y bueno, nazi, ¿no? Así. Pero no son esas actitudes sociales, o sea, no es culturales, vamos a decirle. Pues eso, ¿no? Por ejemplo, de una persona que ya tiene la barba y todo esto, ¿no? Está en la Harley Davidson y todo, y que socialmente o culturalmente un grupo lo ve mal. Bueno, puede ser, pero yo creo que son más bien víctimas de todo un proceso de promoción de las mismas armadoras de motocicletas. Ese concepto, ese arquetipo, ese James Dean caduco, se los vendieron las mismas armadoras de motocicletas y ellos lo adquirieron de una forma inconsciente. Tú puedes seguir potente, tú puedes seguir vital, tú puedes seguir joven, tú puedes tener una chica atrás de tu asiento de la motocicleta si te compras esta marca. Y también sabes que influye que ellos tienen poder adquisitivo. Sí, hay poder adquisitivo. Un jovencillo no creo que tenga para una moto de esas. No la tienen, no la tienen en lo absoluto. Pero que es que, por ejemplo, este arquetipo tendrá que ver necesariamente con la vejez. O sea, es un cuerpo, por ejemplo, de lo que estamos hablando. A mí lo que me llama la atención es, el primer concepto que nos regalas es el concepto biológico de que el cuerpo se deteriora. Y no puede, que no se puede renovar. Que no se puede renovar. Ese es el concepto biológico. Sí. Pero el concepto psicológico del ser viejo, ¿qué sería? O sea, yo escucho, por ejemplo, que llegan personas y una muchacha de 20 años dice, es que ¿sabes qué? Mi amiga está con un viejo de 28 años. Ahí hay una envidia, ¿no? Pero lo nombran como viejo, sí lo ven más grande, o sea, sí lo ven como viejo. Sí, depende. Entonces, hay un concepto ahí que un poco especial, ¿no? O sea, ya está grande.
Pues tiene 35 años, las encuestas de trabajo, ¿no? Sí, bueno, si tienes tienes arriba de 4 años, 35 años, ya no te 18 y es aceptan. un anciano. Por eso sí, hay un concepto ahí, a los 35 años para las empresas, para muchas empresas ya estás no. grande, ya estás viejo. Claro, pero lo que tú estás hablando es de cierta situacionalidad que hace a las personas determinarse como, o a los grupos determinar ciertos años como viejo y ciertos años como joven. Incluso en el ejército, después de los 40 años, ya no eres útil. Exactamente. Entonces ellos mismos Para a asumen un que deportista, no es lo mismo un deportista Sí, de sí. natación que a los 22 años ya está viejo. Pero a ver, Luis Felipe, entonces Obsoleto. tú piensas que todo apunta a lo viejo, que te hacen sentir viejo. Yo considero que hay una parte natural del cuerpo que en donde ya empieza una decadencia, por así decirlo, física, que hay que aceptar esa decadencia, que no tiene nada que ver con tu estructura psíquica, con tu estructura emocional, con tu estructura interna. Son Pero eso no cosas es tan fácil. Ah, no, bueno, es otra cosa. Pero no tiene, o sea, no hay una correlación en ese sentido. Sí. O sea, hay personas que tienen actitudes un poco más reservadas, que físicamente se conservan mucho mejor, que se cuidan, que tienen... Ok, pero Luis, también tenemos que defendernos un poquito porque ahora no solo acuérdate que hay sectores de compra muy importantes. Sí. Y Ya las, se volvió una industria. y sí, las industrias están tratando potenciales clientes. Después de los adolescentes y las mujeres, el sector que tiene más posibilidad de compra son las personas mayores adultas o mayores de 60 años. Y a estas les están vendiendo, o nos están empezando a vender, el concepto de la juventud es algo subjetivo. La juventud es algo de actitud y la juventud es algo que usa cierta ropa, va a ciertos lugares, toma ciertas vacaciones y demás. Entonces podemos estar adquiriendo esa narrativa que no es real, sino más bien adquirida con un propósito meramente comercial. Entonces nos tenemos que defender de todos esos que nos dicen que vamos a poder seguir siendo jóvenes, o más bien nos vamos a poder seguir manifestando en la preparatoria o en la universidad de la adolescencia hasta que tengamos 80 años. Ahora, eso no solo es ridículo, absurdo incluso, sino tiene un objetivo un poco perverso, ¿no? De vender productos. Entonces tenemos como que decir, a ver, espérate, ¿qué tiene de malo asumirnos como viejos, en el mejor sentido? ¿Por qué no reclamamos ese concepto y le damos una acepción mucho más positiva? Es que ya desde la palabrita, la Exacto, connotación exacto. está muy fea. Sí. Fíjate, a mí antes me decían, cuídate, pórtate bien. Y ahora me dicen, cuídate mucho. Oye, uno siente feo, ¿no? Lo que dijiste al principio me interesa mucho. Tienes que hacer una conciencia y prepararte para vivir la vejez. Exacto. Eso, Pero ¿desde cuándo empiezas? Porque los años se te vienen encima de repente. Bueno, un poquito lo que dijo ahorita Luis, es que eso asumiendo que tú vas a llegar a viejo, porque aparentemente el 13% de las personas, es decir, 13 personas de cada 100 no van a llegar a la vejez. Ahora, sería muy ingenuo asumir que tú no estás en esos 13 que no van, de esos 100 que no van a llegar a la vejez. Todos debemos de prepararnos, pero al mismo tiempo no si asumir llegues o que no vamos a llegues, llegar. te tienes que preparar. Sí, y a preparar para lo que sea. Ahora, prepararnos quiere decir, es aceptar que es real la vejez. Sí. No es un error de tu cuerpo, no es Aceptarse que el no viejo. fuiste al gimnasio, Es no una es que descripción. fumaste. Es un hecho. Es un y hecho. como hecho, y devolverle lo natural que es, a la palabra la puedes Bueno, ¿y revestir por de qué cierta no dignidad. resistimos entonces? Yo creo que es parte del mercado de consumo que nos están vendiendo. Además. Los programas están hechos para jóvenes. No, pero esto de la revistas. vejez viene desde antes de la tele, me imagino. Sí, pero se respetaba en las comunidades aquellas personas que tenían Eran los cierta sabios, experiencia, eran los sabios, eran los mentores, senadores. eran las personas que tenían la tradición, eran todos esos valores se han perdido hasta cierto punto a partir de que se está a partir de un capitalismo rapaz que lo único que le otorga valor es aquello que puede producir. Sí. Y si los viejos ya no pueden producir, ¿cuál es su utilidad? Más que lo que sea, ¿no? Que venga ahí después. Oye, yo insisto, la mente envejece. Sí, pero eso me gustaría verlo de otra forma, así un poquito más. Pues si nomás dije la mente envejece. ¿De qué otra forma la podríamos ver? Total que me bateaste, ni modo. Sí. Ahora vamos a hablar entonces del envejecimiento emocional. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, es un término que todavía no existe, pero es todo un campo de investigación hoy en día. Tiene dos partes.
El campo de investigación tiene que ver con el estado anímico que tienen las personas pasando la edad, digamos, de 6 décadas, 60, 70 y hasta 80 años. Y la actitud emocional que tienes hacia el mundo cuando pasaste esos 60. Voy a empezar por las buenas noticias. Sí. Lo bonito es que se ha estudiado que las personas que pasan de 60 o llegan a 65 a 70 sufren menos de su calidad mental o su calidad emocional. Se ha visto reportes extensos y estudios extensos, bien llevados a cabo, formales, digamos, duros, en los cuales las personas después de los 65 años experimentan un tipo de, llámale, contento, un tipo de estabilidad emocional que es muy difícil alcanzar cuando tienes, digamos, eres adulto joven, 30, 40, 45 años. Sí, el adulto joven anda en la búsqueda y el otro ya está en la tranquilidad. Y en lo que consiste es que tus relaciones son más estables. Te recuperas mejores de, por ejemplo, problemas interpersonales con tus hijos. Eres menos reactivo. Eres menos reactivo, menos inestable emocional. Tienes, incluso reportan un nivel de contento y de gozo mucho más grande, de disfrute de la vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Digamos que está bien documentado y que es cierto. ¿Por qué cuando llegamos a los 60 años o 65 años empezamos a experimentar más estabilidad emocional, menos vaivenes, menos azotes emocionales? Y una de las cosas que se ha dicho, la teoría cínica para contestar esto, es que dicen que es un tipo de patología, que a partir de que se mueren ciertas células o se están deteriorando ciertas células, tú adquieres un tipo de estabilidad emocional. Qué curioso, ¿eh? Pero ahora, esta teoría ha sido confrontada diciendo, si eso fuera cierto, las personas que tienen un cuadro, incluso de jóvenes, en el cual su patología implica un deterioro de sus células, también experimentarían cierta estabilidad emocional. Y se ha comprobado que no es así. Es más lo opuesto, que conforme las personas permanecen lúcidas cuando tienen 65 años, es cuando tienen esta estabilidad emocional. ¿Sabes cuál es la teoría que más apunta a por qué? Se dice que se han hecho otros estudios cruzados y se ha dicho que también personas que están en un tipo de enfermedad, digamos, degenerativa, ya sea cáncer, VIH, lo que sea, también experimentan cierta estabilidad emocional. La mayoría de ellas después de un periodo de acoplamiento con su enfermedad fatal. Entonces lo que se asume es que es el hecho de que te das cuenta de que tienes menos tiempo de vida, que ya no te das el lujo de estar en estados mentales y emocionales negativos, de hacer berrinches, de permanecer en pleitos con la ya no gente. pidas el tiempo en panchos. Exacto, es decir, no vale la pena invertir tanta emoción destructiva en cosas. Pero a ver, esto no significa que el envejecimiento emocional te haga perder pasión, por ejemplo, que te haga perder interés por las cosas, que te haga... Pues mira, esta es la otra parte que es interesante, que es como el otro estudio, que es como ese anexo, es que también hay rasgos emocionales que se podrían considerar un poquito como raros, porque mucho de lo que puede empezar a pasar, y que no tiene que depender de tú, es que algunas personas viejas experimentan depresión sin darse cuenta que están deprimidos. Asumen que es nada más una respuesta natural a la manera en que se comporta la gente con ellos, pero en realidad están experimentando una depresión y muchos viejos o personas de edad adulta no se les diagnostica como deprimidos y por eso no se les trata. Ya no se emocionan. Bueno, no es que no se emocionen, sino que naturalmente, imagínate tú y yo, que vamos a empezar a experimentar el deterioro natural de nuestra memoria, el deterioro natural de nuestros músculos, el deterioro natural de nuestro equilibrio, etcétera, etcétera. Eso nos puede llevar o puede ser un catalizador a cierto nivel de depresión, aunque sea mínimo, pero sin poder nosotros diagnosticarnos como deprimidos, no nos tratamos y esto se puede ir aumentando y aumentando. Entonces, es importante determinar lo que es depresión, por qué la persona y cómo se manifiesta, y poder ver cuando uno a esa edad está padeciendo de una depresión natural por confrontar el hecho de la vejez, que es también natural. Y a partir de saber que pues, sí estoy deprimido, empezarte a tratar para salir de esa depresión rápido. Lo que pasa es que el adulto
en esta etapa es muy difícil que acepte ayuda, porque es muy difícil que acepte que está viejo. Te digo que es como que una etiqueta que a nadie le gusta. Pero aquí suena un poquito más a que la depresión más bien es por la conciencia de la vejez, que no quiere serlo, pero Exacto, que está no consciente quiere de serlo. que lo es. O que no se Entonces, si preparó alguien le para ofrece Porque no se ayuda, pues, preparó quiero. para hacerlo. Y que al autoetiquetarse como viejo en ese momento está padeciendo una pérdida de juventud o de aparente juventud. Y entonces entra en esta parte de la depresión, ¿no? Estoy en un momento, en un lugar que no quiero estar, pero que no hay manera de que no lo esté. O que no lo anticipé. O que no lo simplemente. anticipe, claro. O sea, tiene cierto veto, hay cierto tabú en poderte ver a ti mismo como viejo. ¿Ves Es que nadie se confronta. Y no, y hay tanta, o sea, de veras, ves las historias, a mí se me hace penoso ver a Netflix a veces, que hay ya un rubro en Netflix de series hechas para viejos, pero casi todas manejan la vejez como algo de actitud. Algo Es lo que que debes pensamos. de recrear tu actitud para no ser viejo. Y ves a una Jane Fonda de 81 años, Por eso caen al viejito. llena de cirugías, tratándose de comportar como una muchacha de 40 años que todavía tiene novios y todo, cuando en realidad, pues, ella misma ha dicho, se ha reído de ese papel, y dice, si yo tomara, aunque sea una margarita, como toma mi personaje, no podría el otro día levantarme. Ya no aguanta mi cuerpo ni siquiera una margarita de tomar. Claro, claro. Ella tiene un sentido común como mujer, ¿no? Pero lo que representa su rol es que es todo de actitud, que ella puede seguir tomando, puede seguir haciendo el amor y todo. Y eso crea un estigma de que si tú te sientes como viejo, es tu actitud y eso está mal. Y crea un doble efecto. No solo estoy padeciendo de mi cuerpo, que está incapacitado de hacer cosas, sino ahora me tengo que asumir que yo soy responsable por no tener una actitud de joven. Y eso hace mucho daño. La vejez se está volviendo como una metáfora para decir, estás fallando en tu actitud hacia la vida, cuando no es así. La vejez no es que tiene que ver con una actitud a la vida, tiene que ver con una realidad biológica. Es que ahorita que lo estás diciendo, hay una especie como de exclusión de la sociedad de la vejez. Sí, y esa exclusión es la que afecta, ¿no?, al viejo. O sea, como platicábamos anteriormente, la persona de edad avanzada era reconocida, era respetada, era valorada, era quien tenía la experiencia, quien tenía el conocimiento, quien tenía todo este tipo de cosas. Y entonces eran los que podían dirigir las sociedades, podían dirigir las escuelas, etcétera, ¿no? Y todavía existe, ese no es un mero arquetipo, es una realidad, porque ves, por ejemplo, los escaños de poder como en el Vaticano, en la Iglesia Católica, en los protestantes, en la ortodoxa y en la política, todos son mayores. Ahorita el candidato que tiene más perfil a convertirse en el nominado del Partido Demócrata de Estados Unidos tiene más de 76 años, Bernie Sanders. Ahora, todavía se permanece que hay cierta sabiduría y cierta capacidad con respecto, que solo viene con la edad. Entonces no se ha perdido todavía ese sentido común social. La cuestión es que a nivel general lo deteriora, ¿no? Se excluye un poco al vejez, la misma persona adulta se quiere incluir. Sí, pero ahora es natural que te excluyan como viejo, porque acuérdate que fuimos nómadas durante cientos de miles de años y las tribus nómadas tenían que, oye, no puedo estar cargando con mi abuelito, por más anécdotas que tenga, tenemos que seguir adelante. Porque pero mira, yo nunca he conocido un viejito rico solo, ni que lo excluyan, ni que le hagan el feo, el vacío, y tampoco he conocido un viejito pobre que esté rodeado de familia y mucha gente. Yo sí, ¿cómo no? ¿De viejitos? Sí. ¿Pobres o ricos? Ya ni me acuerdo, pero sí, me imagino que... Oye, ¿y qué pasa con el cerebro? ¿El cerebro va por un lado, las emociones por otro, el cuerpo por otro o qué? ¿En qué sentido? Pues de que te disocias totalmente. Bueno, hay un deterioro de la masa de las neuronas. Pero este deterioro, es que lo chistoso del cerebro es que cuando una parte de tu cerebro empieza a fallar, otras partes de tu cerebro compensan ese fallo. Ajá. Entonces es muy difícil poder determinar qué es manifestado por la simple vejez. Entonces ahí hay como muchas controversias. Bueno, todo el estudio de las neuronas del cerebro está todavía en pañales. Sí. Entonces no hay como algo conclusivo con respecto a cuáles son los escaños, cuáles son las partes del cerebro que se deterioran y que no pueden hallar un proceso compensatorio en el mismo cerebro. Porque esas son etapas distintas y hay que saber aceptar y vivir cada una de esas etapas. A ver, estábamos hablando del envejecimiento del cerebro
y estábamos hablando del envejecimiento emocional, ¿no? Ujú. ¿Es real que ya no buscan intensidad, sino profundidad? Bueno, es una de las ideas, ¿no?, que existe con respecto a este desarrollo emocional del cuerpo, perdón, este desarrollo emocional a partir de cierta edad. Y que cuando hay cierta edad ya no le estás dispuesto a invertir tu energía, tu dinero, tu tiempo en simples experiencias que apuntan a algo intenso. Ya sea un encuentro intenso, una experiencia intensa, y te vas más a invertir tu energía, tu tiempo, tu dinero incluso, a experiencias que te lleven a más profundidad. Más profundidad en las relaciones, más profundidad con tu entorno, más profundidad con tus propias emociones y tus pensamientos. De ahí puede venir una inversión en terapia, por ejemplo. Puede venir una inversión en una relación, en un curso, en cosas que los jóvenes considerarían algo demasiado lento. Con respecto a la vejez, digamos como que deseas ese tipo de experiencias. En otras palabras, cambias intensidad por profundidad. Hay una especie como de capacidad de disfrutar lo que estás viviendo después de las 6 décadas, como tú lo mencionas, de una manera distinta. Sí. Y eso te permite profundizarlo más. Sí. Lo malo es que puede ocurrir ya que llegas, ya que es muy tarde, porque todos los procesos de profundidad, ya sea de conocimiento, de relaciones, de vida, etcétera, toman tiempo. Pero fíjate, para llegar a esa edad, con esa idea de ver la vida distinta, etcétera, ¿desde cuándo te lo tienes que preparar? Exacto. Por eso decía Oscar Wilde que la juventud es algo tan valioso que no se debería desperdiciar con los jóvenes. ¿Verdad que sí? Y fíjate que finalmente la experiencia de vida diaria creo que de alguna manera va formando todo esto, ¿no? Porque efectivamente 6 décadas son 6 décadas de experiencias, 6 décadas de vida, de estar Sí, pensando. pero ves viejitos en la lona. Bueno. O sea, no es una regla. ¿Qué quiere decir en la lona? De todas maneras, igual y no es el mismo, ¿eh? ¿Es el mismo? Igual y no es el mismo. O sea, igual y la actitud que tiene a las 6 décadas que a las 2 décadas es distinta, aunque uno lo vea que hace lo mismo, pues, ¿no? Hay organizaciones de protección a los de tercera edad para arriba. Claro, por supuesto. Sí las hay. Bueno, toda una sociedad libre y afluente tiene una infraestructura que trata de proteger a los más vulnerables. Entonces estamos de acuerdo en que llegar a viejito no es tan sencillo. No. Y no solo no es tan sencillo a nivel físico, también hay otra parte que, mira, yo tengo un maestro, es posiblemente la persona que ha influenciado más la vida de más de miles, si no millones de personas en la comunidad que vivo. Es el fundador de esta orden budista a la que pertenezco. Y una de sus reflexiones nos dijo que es que conforme llegas a cierta edad, llámale 60, 70 años, la gente te empieza a hacer un lado. Ahora, para que él lo diga, que tenía tanta influencia, que es el fundador y que estaba tan lúcido, imagínate lo que nos va a tocar a seres humanos más... A él le pasaba Pero es lo que siendo hay una lúcido. exclusión de la sociedad, de la vejez. Decía López Portillo, para llegar a viejo se ocupa ser muy macho, decía él. ¿Y eso qué significa? Fíjate que muchos se vuelven una carga. Sí, por supuesto. Pero una cruz, ya no digas una carga, una cruz. Sí. Y bueno, sus cuidadores. Aquí tengo una pregunta. ¿Los hijos tienen que ser cuidadores de sus padres por regla? Pues depende de los hijos, ¿no? No todos son iguales. Yo dije por regla. Por regla. Y es que las reglas las crea la misma educación, ¿no? Pues depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, mis padres, en lo personal, nunca los cuidamos. Ellos Nunca. todos, ¿sabes? Ellos nunca pidieron ayuda. Nada, y siempre tuvieron la manera. Pero no tuvo que ver con ellos, tuvo que ver, bueno, sus circunstancias fueron afortunadas. Pero ¿qué pasa si te toca un viejo? Si te tocan que no tienes tanta afluencia, que tus padres no tienen tanto dinero y que incluso no tienen seguros? ¿Cuál es tu responsabilidad con tus padres? Yo creo inequívocamente que tu responsabilidad sí es atenderlos. Ay. No creo que puedes... Es un ser humano. No solo es un ser humano. Le corresponde, a partir de lo que te dio, que tú le des. Sí, él te protegió de chico, ahora tú lo proteges de grande. Pues realmente te dio todo. No solo te protegió, por te dio la vida. correspondencia, ¿no? Totalmente. Si eres un ser humano con cierto nivel de responsabilidad, te corresponde otorgarle un cuidado a la medida que él te lo otorgó, ella te lo otorgó.
otorgó cuando eras vulnerable. Es totalmente. Y yo creo que resistirse a ese proceso tiene una carga psicológica en las personas. Es decir, las personas que no atienden a sus padres ya de viejos tienen toda una carga emocional. Mucha carga. Sí, y es a un nivel psicológico, es algo muy difícil. Y no es solo dejarlos. Por ejemplo, yo tengo amigos, viví en Inglaterra, y cuando vienen aquí, uno de ellos me dice, oye, ¿cómo toleras ver tanta indigencia en la calle? Tanta indigente. No, y yo le contesté, ¿y tú cómo toleras ver tanta gente vulnerable sin ser cuidada en la calle? Porque Inglaterra tiene una infraestructura de cuidado a los viejos que los ves no padeciendo de pobreza, sino los ves padeciendo de soledad. Y los ves en supermercados solos, platicando con las palomas, totalmente aislados, deprimidos. Le digo, eso es lo que ves constantemente en Europa. Sí, ¿no? ¿Cómo toleras ver esa soledad y ese sufrimiento? Yo la verdad se me hace más fácil ver la indigencia o ver las carencias, digamos, económicas, que ver la forma en que la sociedad se ha aislado de darle un cuidado a un nivel humano a las personas a partir de que una institución les da lo necesario para existir. Y entonces fíjate que se pone doble porque es grande y además indigente. Sí. Pero fíjate que estás dando con el motivo principal de miedo de muchas personas en México, por lo menos, de ser grande y estar solo. Sí. Y es uno de los principales motivos. Es lo que te digo, que emocionalmente tienes que responder a esa situación también, ¿no? Pero ¿cuál es la solución, no? Porque a todos nos puede pasar, ¿no? No estamos exentos a eso. Ahorita tú tienes a tus hijos, tienes a tu mujer, tienes a tus pacientes. Exacto, puede llegar y que todo cambia, ¿eh? Y ¿sabes lo peor que pasa? Es que conforme creces se vuelve más difícil hacer amigos. ¿Te acuerdas en la secundaria lo fácil que era hacer amigos? Era como, y duraron, y duran por eternidad, por décadas, cuando menos en Facebook. Ahora, lo que acontece cuando eres viejo es que ya no te es tan fácil hacer relaciones significativas, y tiene mucho que ver con que creo que la solución está en los contextos en los cuales tratas de interactuar. Creo que mucho de lo que te mantiene con relaciones vivas y significativas es que tengas una actitud de responsabilidad por un lado y de servicio por el otro. Ahora, creo que tienes que flanquear un poquito la idea de que todo lo que sabes o todo lo que eres tiene un costo, y poderlo dar libremente. Si eres abogado, si eres paciente, darlo libremente sin esperar que haya algo más. Y eso consuma una red de relaciones significativa que puede evitar esa soledad. Y la búsqueda de mantenerte productivo, creo que también. Sí, exacto. Sí. Lucina Huerta, ¿qué opinan sobre las casas de retiro? Bueno, yo pienso que todos acaban de regañar, son importantes. Todos lo que podamos hacer por el beneficio de todos es bueno, ¿no? Y una casa de retiro creo que es una opción. ¿La casa de retiro? Mientras sea digna, mientras tenga las capacidades suficientes para poderlo hacer, ¿no? Yo pienso que aquí deberíamos de saber seleccionar la casa de retiro. ¿Cuál es el criterio desde el cual? Exacto, ¿cuál sería el criterio para elegir la casa de retiro? Y no es fácil, porque no es fácil determinar cuál es una buena y una mala, porque cuando te las muestran... ¿Cómo no va a ser fácil? ¿No? Tú llegas, pleno, tranquilo, a gusto, y te vas a la casa de retiro y punto. Pero te ponen con otras personas, con Alzheimer, con presiones altas, diabetes, y su plática va por ahí. Yo no me meto. Pero si no me te voy quedas, indigente. Bueno, pero la pregunta que asume, ¿se vale meter a tu padre y a tu madre en una casa de retiro? Eso es lo que asume la película. La pregunta. Sí. Pues depende. Dice, sí. Como dice Luis Adame, sí es una ley de vida ser los padres de los padres. Okay. Está bonito así, ¿no? Ser los padres de los padres. Oye, la vejez, como dice su invitado, es el desgaste del cuerpo, pero mi criterio es que el corazón, el espíritu, es más ímpetu. Las ilusiones y capacidades son las que no se hacen viejas. Las capacidades, yo creo que sí, ¿verdad? Yo también. Gran programa y cómo aprende bastante con él. Gracias, muchas gracias a María Celia Pérez Jiménez. ¿Tú crees que se pierdan las capacidades? Bueno, sí, por supuesto, es parte de lo que es de la vejez. Totalmente. O sea, la capacidad física, la capacidad mental, la capacidad de memoria, o sea, son habilidades que tiene el cerebro, que tiene el cuerpo, y conforme se deterioran, estas también. Hay un proceso compensatorio a partir de otras Sí, que se mueren unas. Pero es inevitable, lo tienes que aceptar, como casi irónicamente, ¿no?
María Ernestina Gómez Gudiño. Les felicito, aunque su nombre es un revoltijo de su invitado. Saludos a Luis Felipe Díaz Barriga. Muchas gracias. ¿Habrá una vacuna para no detener, pero sí tener una vida más activa? Pues la voluntad, ¿no? Una vacuna. ¿Verdad? Habla de una sustancia que se puede inyectar en el cuerpo. No, yo no se los recomendaría. No somos coches para que nos pongan aditivos, ¿verdad? ¿Sí? Puede el invitado dar su número y si está dando cursos al respecto. ¿Sí? ¿Estás dando cursos? Bueno, nada más estoy en el Centro Budista de Coyoacán, que es en Carrillo Puerto, número 72, en la avenida que lleva a la catedral ahí en el Qué en el bonita centro. Preciosa casa. centro, No tienes idea la suerte que tuvimos de conseguir ese mausoleo, realmente. Pero es una casa es una casa bonita, la cual ahí está el Centro Budista de la Ciudad de México, Felipe Carrillo Puerto, perdón, el número 72, prácticamente en el centro de Coyoacán. Perfecto. María Celia, a los papás se les cuida por amor. Si los vieron como máquina de dinero, es porque no los quieren. El cuidarlos es un acto de amor. Sí, ¿no? Sí. Sí, es un acto de amor. Bueno, yo creo que es un acto de reconocimiento, o sea, También. Independientemente de lo que pasó con tu padre o lo que te pudo haber dicho alguien o lo que después derivaste de la educación que te dio, al final debes de reconocer que te dio lo más valioso que es tu vida y en los años de más vulnerabilidad que tenías como ser viviente, te protegió, te otorgó, te alimentó, te educó, te dio todo. Entonces hay como un cierto reconocimiento que a partir de decir, bueno, esto que tengo es bueno, lo que procede es ser agradecido simplemente. Fíjate que yo he conocido casos a través de periódicos y todo eso, ¿no? De hijos que despojan a los papás. No me digas. O sea, despojo de la casa, vivienda. de dinero, de... Eso pasa, menos. Venden muebles, todo ese rollo, ¿no? A ver, tenemos una llamada, ¿sale? Irene García, tengo un hermano mayor que está bajando de peso sin proponérselo. ¿Hay algo más? Supongo que su hermano es algo grande, ¿no? Sí. Bueno, si está bajando de peso sin que él se lo proponga, puede haber muchos motivos. Puede haber desde diabetes, puede haber algún otro tipo de cosas, ¿no? Puede haber muchos motivos ahí, o simplemente sin que él se dé cuenta está cambiando algún hábito y eso sea suficiente. Exacto. Pero sí sería bueno que se checara. Yo lo que diría es que pues lo lleve con un doctor, ¿no? Sí, sería muy Sería bueno más que se rápido, checara. más Sí. fácil. Marlene Santiago, tengo una hermana que se volvió muy voluble cuando llegó la tercera edad y adelante. Pues sí, ¿no? Ok, sí. Sí. Y fíjate que con las mujeres hay un problema también hormonal importante, ¿no? Que hace que también pueda haber cierto cambio en su estado anímico por el problema hormonal. Estela Cáceres, mi papá y mi mamá se pasan la vida viendo la tele. Ya no frecuentan amistades. Están encapsulados. Esto es natural, ¿no? Y muchas personas sí, fíjate. Sí, sí. Bueno, y hasta jóvenes, ¿no? Sí, también. Sí. Verónica García, mi padre no quiere aceptar que necesita ayuda. Yo lo decía. Y en realidad sí la necesita. Yo sé que debo ayudarlo, pero no sé cómo. Bueno, si realmente está diciendo esto por lo que dijimos de una depresión no diagnosticada, posiblemente tiene que empezar ese tema con el padre y decir, oye, papá, creo que no te das cuenta de que tal vez estás deprimido. Y la depresión es un tipo de enfermedad y se puede curar a partir de una terapia. Entonces, papá, por favor, acepta tu condición. Estás deprimido. ¿Y cómo determinas que puede estar deprimido? Por cambios en su manera de comer, por la recurrencia de pensamientos pesimistas, por volatilidad emocional y por frecuentar sustancias, incluyendo la televisión, que evitan a uno experimentarse de una forma natural. Fíjate que yo pienso que una estrategia sería tener un proyecto de vida, cualquiera, pero que tenga un proyecto que sea medible inclusive, que se vea resultados, y yo creo que se le puede ayudar más. ¿Qué otra estrategia recomendarías?
Bueno, lo primero es el ejercicio. Mira, hay 3 cosas que son muy sencillas. O sea, una es la dieta. ¿La qué? La dieta. La dieta. Tienes que asumir que ya cambió tu cuerpo y tu cuerpo no puede digerir de la forma y no puede procesar los alimentos de la misma manera. Ciertas calorías ya tienes que vetarlas incluso ciertas bebidas, desde café, té, alcohol, etcétera. Ciertos picantes, ciertos abrasivos, etcétera. Eso tienes que asumir. Con tu edad, tu cuerpo se hace incapaz de procesar ciertos alimentos que son ricos, que son agradables y que estás acostumbrado. Pero si quieres una calidad de vida, quita esos. Lo segundo es ejercicio. Es ejercicio rey. Tu cuerpo necesita un desarrollo, oxigenarse, tu sangre necesita, digamos, transportarse de una forma más fácil. Hazle a tu cuerpo, haz capaz a tu cuerpo de pasar por todos los procesos para mantenerse vivo. Y haciendo eso es ejercitándolo, darle la masa muscular que necesita. Fíjate que algunos se sienten inútiles, pero hay otros que, bueno, les gana el frenesí. Eso tampoco es bueno. Okay. Lo tercero que se necesita es cultivar tus relaciones emocionales. Y eso significa con el entorno de personas con las que estás alrededor. De veras, eso sí es de actitud. Trata de desarrollar una actitud un poco menos exigente con tu familia, un poco menos exigente con tus nietos, con tus hijos. Trata de hacerte más agradable. Hazlo tu proyecto de vida. Trata de hacerte el hombre o la mujer agradable en el entorno. Fíjate que eso me gusta mucho, esa cuestión de poder querer vivir de la mejor manera posible lo que tú estás viviendo. Pero todos queremos. No, Sí. no, o sea, hay gente, por ejemplo, que se deprime, que no acepta Sí, la pero ayuda. no es que él no quiera estar feliz, quiere hacer infelices a los demás. Ay, no necesariamente. Sí, oye. Estás peor. Bueno, vamos a diferenciar el querer y el me gustaría. A todos Mira, el nos principal gustaría, deseo es no seguir todos quieren. vivo. ¿Ande? El deseo es seguir vivo, ¿o no? Sí. Eso decía Woody Allen. Decía, yo no quiero ser eterno con mis obras, yo quiero ser eterno con mi vida. Exacto. María Celia aclara, sobre las capacidades, hablaba de la capacidad de amar. Esa no se pierde ni envejece, nunca. No se puede mejorar incluso. Pero ¿qué significaría amar? ¿Qué significaría amar realmente? Pues el amor es dar. Es que sí, pero es como una capacidad es como... Capacidad de dar, vamos a poner. Sí, es capacidad de dar. América Villarruel, en la casa de mi mamá no sirven las luces. El pasto de su pequeño jardín está ya muy alto. Es una muestra de que ya están perdiendo la motivación. Pues sí, cuando descuidas tu casa. Descuidarte a ti mismo. Sí. Ahora, fíjate que yo nada más quería dar el teléfono del Centro Budista de la Ciudad de México. Pues ya porque dalo. Este es 5525-0086 y el otro es 5659-0009. Los dos son de Coyoacán. Sí, no, uno es de la Roma y otro es de Coyoacán. ¿El de Coyoacán cuál es? Es el 5525-4023. Y fíjate que está en el Centro Cultural de México. Exacto, Sí. exacto. ¿Y el de la Roma cuál es? Es el 5525-0086. Pues algo que quieras decir en 2 segundos, mi querido Pechamati. Ya nos tenemos que ir. No solo nos podemos preparar por la muerte, nos podemos preparar para una experiencia plena en nuestra propia vejez. Luis Felipe. Pues aceptémonos en la etapa que estemos. Nos vemos el lunes. Pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Alberto Aguilar, que nos trajo asoleados. A nuestro querido amigo el Morrison. Nos escuchamos el próximo lunes. Bye. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.